¿Cuál fue la primera travesura que le hizo la pequeñita en los primeros 5 o 6 años que usted dijo, pero tremenda la niña? Sabe que ella nunca fue traviesa así de hacer, no, de hacer ese tipo de cosas. Ella era muy juguetona y sobre todo yo era que más le hacía travesuras a ella. Ajá. Sí, y ella era muy alegre, muy, desde niña, desde pequeñita, muy participativa, muy de estas muchachitas que parecen. ¿Y era líder? Sí. ¿Cómo tú confrontaste esa decisión y dijiste, sí voy? En ese momento, mi papá nos sentó a todos, estaba mi mamá, mis hermanos, y entonces nos explica la situación de que está esta oportunidad y de que como yo le había acompañado siempre en los recorridos desde chiquitita, y hay fotos mías entregando flores en los equipos de béisbol. Bueno, y dice del equipo la que más conocen es a Darwell. Por lo tanto, yo pienso que ella puede ser, pero yo quiero saber qué ustedes piensan. Entonces hicimos una lluvia de ideas y de cosas. Mi mamá no estaba muy segura de que yo me involucrara en esto, pero al final se dio y para mí ha sido algo sumamente extraordinario. Buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Iluminada la Entrevista a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Hoy es Día de los Padres en la República Dominicana. Felicidades, papá. Y precisamente queremos honrar este día, queremos celebrar este día con un padre y una hija que están dentro de la política, pero que tienen y han trabajado un ejemplo familiar. Don Víctor de Asa, presidente de la Liga Municipal Dominicana, y Darwell de Asa, médico y vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Les invito a que disfruten de este hermosísimo conversatorio. Y hoy es especial, doblemente, es Día del Padre, pero también es día del cumpleaños de una de las figuras importantes de este programa. Daniel Brea está de fiesta de cumpleaños. Mi querido Daniel, buenas que noches. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Feliz Día del Padre. Y amén, amén. pásame amén. para acá, pero miren, ahí está el modelo Daniel, el modelo Edison, Daniel. De lo mío. Mire un bizcocho, no podemos prender vela de bengala aquí en el estudio, pero aquí está su bizcochito. Gracias. Daniel, mire, yo quiero que me dé este pedazo de aquí, que se le fue el suspiro, precisamente. Mentira, Daniel. Es una orden. Desearle todo lo mejor lo del mío de usted. mundo. Yo lo sé. Agárrame ahí, Edison Cruz. Ese es el de todo este programa. Él produce, edita, postproduce. Mire, aquí tiene un regalito. Sí. Mire. Mire. Frío con la jefa. Frío. Mire, bueno. Usted sabe. Y aquí tiene otro regalito. Lo metí en mi gobierno. ¿Qué es eso? Mi gobierno de usted. Usted es un gobierno. Pero ¿y qué es esto? El suyo, el Pues suyo. el PRM no ha puesto nada en estos regalos. No estamos en noticias, pues. Estos regalos, esta muestra de amor es de su programa. Como debe ser. De su programa, porque usted es la figura importante de este programa. Sí, pero... Un regalito aquí, cuidado en lo que lo gasta, ¿eh? Está bien. Y mire. Está bien. Mire. Se va a celebrar en grande. Daniel, ¿qué significa para usted ser padre? Eso Porque Daniel es papá, ¿eh? Eso es algo sagrado. Sobre todo, felicidad a los padres responsables. Porque hay padres que lo que iban haciendo lío en la calle. ¿Cómo así, Daniel? Sí, que hay un muchacho allí, uno allí, y después darle espalda. Es verdad. Y sobre todo, si se dejan de la pareja, también se divorcian de los muchachos. Es verdad. Entonces, muchas veces felicidad y bendiciones para los padres responsables. Bueno. Sí, esa es la vuelta. Oye, Daniel. Oye, Edison. Este es el segmento de Daniel hoy. Mire, el cumpleaños y Día del Padre. Aquí mire, no habla de más nada, ¿eh? Mire, pero no, espérese. ¿Qué pasó? Tengo que felicitarle a usted. ¿Y a mí por qué? E3 Noticias. Yo la estaba viendo, un trabajo muy profesional usted hizo ahí. Soy la subdirectora editorial de... Ella no me lleva, pero yo soy un brechero. Me lo acaba de sacar en cara. Claro. Atención, José Miguel García, que dice Daniel que él tiene que ser parte de E3 Noticias. Ese es el medio que está bateando ahora. Yo la veo, usted no me lleva, pero yo la veo. Usted me ve. Qué profesional. Daniel,
Que Dios me lo cuide mucho, que Dios me Amén, lo bendiga, amén. que cumpla muchos años más. Al lado suyo. Oye, al lado mío. Porque me siento bien aquí. Que consiga una noviecita bien, Se está que haciendo- vaya a bailar a los coritos. Se está haciendo la diligencia. Se está haciendo la Vaya a la diligencia. rumba salsera. Sí, pero cuando usted la consiga, me la presenta primero para yo aprobarla. Exacto. Porque yo tengo que aprobarla. A ver Claro. si ella... Pasa la nota. Dice Edison que no vamos porque usted cumple años y tiene que A celebrar. celebrar. Señores, iniciamos el programa con el cumpleaños de Daniel, con el Día No, de y los hay Padres. que anunciar al invitado Víctor de Asa. Viene atrás. Duro, Víctor. Duro, es. con papel. Presidente de la liga, Duro con fue pa- alcalde, Duro. diputado, ese hombre ha hecho de Y la hija. Mire, sí, mire, ya yo me llené de bizcocho. Vamos. Venga, siga comiendo. Amigos de Iluminada la Entrevista, gracias por continuar por CDN, Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos, y como ya se han dado cuenta, estoy muy bien acompañada. Yo lo he expresado en otros escenarios, pero en este quiero hacerlo. Muy bien acompañada de un político decente, de un hombre que ha forjado un camino en base a trabajo arduo y que ha dado tantos frutos que una de sus hijas también es una política que muestra precisamente eso heredado, la decencia, la fortaleza de permanecer en un espacio, de alzar una voz, pero con propuestas. Y vamos a conocer mucho de ellos. Le hemos elegido en el Día del Padre porque, señores, ellos tienen una relación especial. Ellos tienen una relación de complicidad. Y yo creo que en este caso, pues esta hija ha heredado muchas bondades de su padre. Con mucho cariño recibimos en Iluminada la Entrevista a mi querido amigo presidente de la Liga Municipal Dominicana, don Víctor de Asa, y a su hija, la doctora Daroli de Asa, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. ¡Un fuerte aplauso! Me van a decir, ¿enseñaste el refajo en esta entrevista? Sí, estoy contenta de recibirles a ustedes dos. Don Víctor, Daroli, gracias por aceptar esta invitación, porque es que el Día del Padre hay que celebrarlo con entrevistas así. Me gusta lo de enseñar el refajo. Porque Sí, hombre. Como que me lleva a esas expresiones como populares. Y de pueblo. De pueblo. Nosotros que somos de pueblo, ¿Qué del Cibao. significa enseñar el refajo? Me preguntaría tal vez Mariale, Víctor Alejandro, Sofía Victoria o hasta Leito. Sí. Dejar ver que yo siento Lo que no se ve. cierto cariño, cierta preferencia por ustedes. Don Víctor, gracias por acompañarnos. Darwin, qué bueno tenerte por aquí. Estamos celebrando el Día del Padre. Muchos conocen su trayectoria. Yo creo que hay pocas trayectorias políticas tan ricas como usted, con su experiencia Gracias. municipal, con su preparación, con los aportes que ha hecho a la historia de la política dominicana. Y yo es algo que también de vez en cuando así como que dejo ver, y me gusta también poder expresar el respeto que siento hacia usted y hacia la institución que usted encabeza y cómo lo ha manejado. Pero hoy yo quiero conocer al padre, don Víctor de Asa, ese señor que pensó en el primer momento que llega esa primera hija, que dicho sea de paso está aquí sentada. Estaba nervioso don Víctor cuando le dijeron que la madre de Daroli que estaba embarazada. ¿Se puso nervioso? Bueno, ser padre como que uno no se prepara para ser padre. No, eso no le enseñan a nadie. Eso llega. Eso llega. De- Aunque fue definitivamente. bastante buscado, según yo tengo entendido. Ahí, ya, así es que me gusta. Dejamos las cosas claras Sí, aquí. de repente, bueno, pues la dama sale embarazada y uno se prepara, Se organiza. se organiza, pero en medio de, aunque fue buscada, como ella dice, Bueno, él me porque dijo siempre que uno él, quiere como la primera vez, el primer hijo, tener esa experiencia, ¿verdad? Pero yo lo andaba buscando varón. qué confesión. Eso sí fue primicia. Nunca me había dicho eso. Don Víctor, pero ¿y entonces? Bueno, pero déjeme decirle que le salió. Y no me arrepiento. No necesito ese varón Sí. por unos buenos años. Sí, Entonces usted quería varón, y cuando llegó esta princesita, sí, ¿qué sintió don Víctor cuando vio esta Yo leía princesita? tenía muchas lecturas. Si a usted en le esa gusta época leer.
de juventud y estaba leyendo el libro de Charles Darwin sobre el origen de la familia, la propiedad privada, el Estado, ese tipo de cosas. Entonces yo quería como un nombre más o menos así en Y esa le puso época. Darwin. Y si hubiese sido varón, le hubiera puesto Darwin José, porque yo me llamo Víctor José. Sí. Y entonces busqué un nombre combinado para ponerle, porque vino hembra. Ok. ¿Pero qué usted sintió cuando la vio, don Víctor? Bueno, Aunque no vino varón como usted quería. Cuando vio la princesita, no, porque en principio ya después, ya usted supo que venía hembrita. sí, mucha satisfacción, es una emoción muy particular Sí. y mucha alegría, pero al mismo tiempo sabía que venía un compromiso. Sí, eso es importante decirlo porque hemos romantizado la paternidad y no es solo las cosas lindas, hay un compromiso. ¿Cuál fue la primera travesura que le hizo la pequeñita en los primeros 5 o 6 años que usted dijo, pero tremenda la niña? Sabe que ella nunca fue traviesa así de hacer, no, de hacer ese tipo de cosas. Ella era muy juguetona y sobre todo yo era que más le hacía travesuras a ella. Ajá, Sí, y ella era muy alegre, desde niña, desde pequeñita, muy participativa, muy de estas muchachitas que parecen. y era líder. Sí, Sí. sí, claro. Ah, ustedes ven que eso no Y- viene de un día para Y de otro. estas muchachitas que de una vez quieren ser grandes, tú sabes que se vienen poniendo las zapatillas de la mamá. Pero ella es altísima. Sí. Bueno, grande en el sentido de quieren ser como. Y encima de que era bien altita también se ponía zapatos y quería ser. Claro, Yo me medía toda la ropa. sí, claro. Y los tacos de la mamá. Y Sí. la pusimos en ballet, la pusimos en cuestiones ya que En ella- modelaje. en modelaje. Sí. Modelaje. ¿Cómo? que ella- sí, en modelaje recuerdo en nuestro pueblo natal, Villa González. Claro. Una presentación en el casino. Sí. Y todo muy bien. Fue una niña buena. Darwin, qué tú sientes cuando tú escuchas el nombre de tu papá? Sabemos todos los logros a nivel político, pero tú que conoces al papá, ¿qué tú sientes cuando mencionan a Víctor de Asa? Mucho orgullo, definitivamente. Es algo que los médicos siempre nos enseñan como que no utilizar palabras como siempre o nunca, porque uno como médico no puede garantizar Así ciertas es. cosas. Pero yo te diría que siempre que lo mencionan ha sido para bien. O sea, no he sentido nunca que su nombre me haya restado, por el contrario. Claro que siempre uno tiene que aprender a luchar con algunas cosas porque hay alguien que puede disentir con alguna opinión que él tenga o alguna posición que haya tenido en algún momento, pero siempre me he sentido muy orgullosa y hasta el momento es lo que siento. Y es algo difícil porque con una trayectoria tan amplia, Así es. uno que ya, bueno, yo que ya he incursionado en este medio, digo, pero wow, ¿cómo ha podido mantenerlo? Porque siempre aparece alguien que en algún momento quiera atacar algo y que él haya mantenido esa trayectoria de servicio, sobre todo, tan limpia, no solamente en las instituciones en las que ha ocupado una posición, sino que también la ciudadanía se los reconoce, el pueblo se los reconoce. Cuando salimos juntos en los recorridos, en las reuniones, se siente eso, la gente agradecida, la gente que me dice, tu papá me ayudó con esto, me Sí. ayudó con aquello. Entonces uno siente ese compromiso como de también seguir esos pasos. Y don Víctor, ya ustedes, porque ya tú también estás labrando un camino importante, pero ustedes son, don Víctor ha sido profeta en su tierra. Sí. En Villa González, don Víctor es don Víctor de Asa. Es Es reconocido. autoridad en Villa González. Me consta porque me tocó la oportunidad, tuve la dicha de entregar allí pues una instalación médica y la verdad es que es una autoridad. O sea, y qué bueno que sea respeto, no por la posición pública, porque las posiciones públicas son pasajeras, sino por la persona que ha asumido la política desde la decencia, el trabajo, el esfuerzo y la preparación. Pues don Víctor combina ahí una serie de elementos que es un poco cuesta arriba que un político la logre. Muchos están preparados, pero no tienen esa cercanía, la humildad, no tienen quizás esa facilidad de abrazar el pueblo, y él tiene, pues, reúne esos requisitos. Don Víctor, precisamente hablando de política, hemos hablado todo lo lindo, ¿eh? Hemos dicho, sí, todos sus logros, su camino recorrido, hemos visto y hemos podido disfrutar, digo hemos porque yo me siento parte, ¿verdad? De
cómo la gente admira y respeta su nombre, pero eso no se logra tan fácil. Y eso cuesta, y muchas veces cuesta a la familia. Sabiendo usted lo difícil que es el camino de la política, cuando la doctora le dice que quiere incursionar en la política, ¿qué usted le dijo? ¿Cómo se dio eso? Yo tengo curiosidad desde que vi a esa señorita que llegó a la Z101 en campaña a hablar de sus aspiraciones a diputada. Yo dije, pero que eso es una historia que tenemos que hacer aquí. Yo nunca dije que ella era hija suya ya. Y ella fue allá, hizo su entrevista y todo el mundo le preguntó y todo el mundo quedó asombrado con la capacidad de respuesta, con la preparación y sobre todo con la intención genuina que tenía ella de querer llegar a esa posición para asumir un cargo como lo necesita, en este caso una diputación que hay que representar, legislar y hay que aportar. Pero ser político no es fácil. ¿De dónde surge la inclinación de Darwin? Dígame usted. Yo pienso que llegó como llegó el hecho de yo ser padre. Ajá. Sí. No nos preparamos de que, mira, Darwin, yo quiero que tú seas política, yo quiero que tú seas la que siga mis pasos. Pienso que ella tampoco, nunca me dijo, mira, papi, yo quiero ser política. No, eso se fue dando como con la práctica. Sí. Sí. Yo diría que, bueno, yo cuando ella inició su vida legislativa, ya electa, quise transmitirle cómo yo fui como legislador. Ok. Y que yo esperaba que ella hiciera eso y más, que me superara. Porque siempre he dicho que el amor del padre es el amor más incondicional. Sí. Porque hasta en la escuela uno no quiere que alguien sea mejor que uno. Uno quiere siempre ser el mejor. Pero en los hijos uno quiere que ellos superen a uno. Sí. Por eso yo digo que muy incondicional. Entonces, bueno, pues ella nació en la política. Yo era dirigente estudiantil. Sí. Que hay un hecho muy folclórico, y es que siendo yo dirigente estudiantil, era secretario del Juzgado de Paz de Villa González. Uh-huh. Y se presentó una oportunidad de que el fiscalizador renunció porque se fue para Estados Unidos. Y doña Dulce María Rodríguez de Gori, entonces, que había sido mi profesora y sabía de mis valores, de mis cualidades, dice ella, vamos a nombrarte fiscalizador, pero yo era dirigente estudiantil, imagínense, en un gobierno de Balaguer. ¿Pero y qué es esto? Y entonces me nombran fiscalizador, pues cuando los reformistas se enteraron de eso, pues se opusieron. Y bueno, a los 45 días de yo ser fiscalizador, Balaguer me manda a destituir, porque su gente le dijeron que yo no era reformista. Pues la población hizo una movilización para que me dejaran como fiscalizador. Y entonces todo eso es parte como de lo que se vive, de lo que se ve. Y ella, que fue la primera hija, pues me vio ejerciendo la política, Claro. Viendo cómo iban los políticos a mi casa, especialmente a Tuey de Cans, que en paz descanse, el propio Hipólito Mejía, y así sucesivamente, verme afanando en la política, detrás de Peña Gómez, y pienso que eso fue, y sobre todo mi trabajo social, porque como dirigente estudiantil, bueno, pues yo luchaba por las reivindicaciones de mi pueblo, de mi ciudad, y que la cosa estuviera en orden. A mí siempre me ha gustado la cosa en orden. Sí, sí, usted es metódico, don Víctor. Y Yo lo sé. entonces, pienso que al ella nacer, viendo esa vocación de servicio de la que Dios me ha dotado, porque esto es parte de Dios. Así Yo es. siempre he dicho que Dios pone una marca característica y distintiva en unos seres humanos y en otro pone otra. Entonces en mí puso la de servicio. Y me gusta servir, y la política es buena cuando se expresa a través del servicio. Entonces ella ha visto eso y se fueron dando las cosas. Ya ella participaba en la política conmigo, como ya era médico cuando yo Sí. fui diputado, pero Así antes es. ya como alcalde, síndico, como decía en la época, mi casa vivía llena de gente. Porque en los municipios pequeños, la gente va a la casa de uno desde por la mañanita, Sí, antes de uno las 7 levantarse. eso está lleno de gente. A las 7. Exacto. Bueno, por la siendo ventana, conservadora. por la sí. ventana se ve la cantidad de gente que va donde uno. Y bueno, ella vio todo eso. Y ya como diputado, también vio y me ayudó bastante, porque mi abuelo
Carlos Juan García, le decían el perfecto, murió ciego y duró más de 20 años en mi casa. Esos 20 años que él duró, nosotros le asistíamos. De manera que yo tengo una vocación por ayudar a las personas con discapacidad. Porque a mi abuelo, desde llevarlo al sanitario hasta ayudarlo a limpiarse y todo eso, yo Y lo a hacía. comer y todo. A todo. A pesar de que él era muy inteligente y distinguía muchas cosas, hasta sin ver los colores, porque no veía nada, sabía cuando una papeleta era de 5 o de 10. ¿Cómo? Oh, pero... o de peso, porque habían de a peso cuando sí, en eso. ese momento. Y entonces, bueno, yo hice muchos operativos médicos de la vista. Mucha gente que operamos de uña, glaucoma, catarata. Y lo hacía como para reivindicar a mi abuelo, qué sé yo. Sí, uno hace eso constantemente. A mí me Exacto. pasa lo mismo con las enfermedades que sufrió mi familia, mi papá, mi Exacto. hermana, y uno hace eso constantemente. Entonces ella me ayudaba mucho en eso. Y ahí Entonces, comenzó ese acercamiento. sí, toda esa vocación. Después, el presidente Luis Abinader me pidió que le coordinara el gabinete presidencial y que dejara la diputación. Y además coincidió que en la ley de partidos y reforma electoral, que yo jugué un rol muy protagónico, defendí a las mujeres. Yo siempre he sido pro mujer. Así y defendí que la cuota de participación de las mujeres se aplicara por circunscripción, no a nivel nacional, porque los políticos muy tradicionales engañaban a las mujeres. Y entonces ahí yo cumplí con el presidente, en ese caso candidato, de dejar la diputación y dedicarme a la coordinación del gabinete presidencial. Y al mismo tiempo hacía falta mujeres en la boleta. Y Paliza me dice, bueno, como tú eres el diputado y probablemente nadie te ganara esa candidatura, busca una persona y sugiérela por ti. Y entonces de toda la familia femenina, yo sabía de qué material está hecha. Sí, o sea que ella esté hoy como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ¿a usted no le sorprende? No, claro que no. Usted sabía que si ella ocupaba esa posición, si ella ganaba una diputación, ella iba a estar haciendo lo que está haciendo. Claro que sí. ¿Usted sabía eso? Claro que sí. Y en cualquier sabía que iba a ser buena médico, sabía que iba a ser lo que ella quiera. Siempre yo le decía, lo que tú quieras, tú lo vas a hacer bien. Y ella siempre decía una expresión que a mí siempre la tengo ahí. Ella decía desde chiquitica, papi, yo contigo me voy hasta el fin del mundo. Ay, Dios mío, yo me derrito. Y entonces después, yo creo que los papeles se cambian, porque yo contigo me voy hasta el fin del mundo. Ay, Dios mío, qué cosa tan bella. Ustedes ven por qué lo elegimos, para hacer este programa del padre. Ahora, Iluminada, permíteme contarte un poquito también, porque No, papi ha dado un poco yo de su necesito versión. saber como una médico, porque cuando yo, ¿verdad?, supe de usted, la veía acompañando a su padre, pero como médico. Incluso yo no sabía que ella era su hija. Veía esta joven alta, bella, que acompañaba a don Víctor en recorridos y todo eso, y luego dice que esa es su hija. Y ella es médico, digo yo, ok. Y después entonces esa hija médico quiere ser diputada. ¿Por qué tú decidiste? Ya don Víctor dijo la parte política, era la parte de la mujer, de la madre, de la esposa, de la médico. ¿Cómo tú confrontaste esa decisión y dijiste, sí voy? Mira, lo primero es que yo quiero profundizar un poquito en lo que él te ha explicado, porque quizás él lo cuenta como una anécdota de que a nosotros las personas nos despertaban, porque él era el alcalde o síndico en ese momento, pero eso impacta en la vida de los niños, aunque uno no lo crea, literalmente la gente nos levantaba tocando la ventana porque era muy temprano de la mañana y a veces hasta de la madrugada, 4 o 5 de la madrugada, y la gente no sabe al final de cuentas cuál es la ventana donde duerme el alcalde. Y eso hizo durante mucho tiempo que yo viera el servicio como algo natural o normal, que nos despertaran en la mañana o en la madrugada era normal, que cocinaran en mi casa una cantidad considerable para que si llegaba alguien siempre hubiera ese plato de comida. Y tuviera su comida. Claro, que recibiéramos personas importantes en ese momento, de gran envergadura, que todavía hasta el momento se les reconoce su trayectoria política, era algo natural. O sea, nosotros nos criamos en ese ambiente. Y por otro lado, la familia fue una gran impulsora. Mi papá por una parte, pero toda la familia como tal.
Él nos ha hablado de mi abuelo, Francisco Antonio, que fue fundador del Cuerpo de Bomberos de Villa González. Casualmente nuestra casa quedaba justo detrás del Cuerpo de Bomberos, o sea, nos dividía una malla ciclónica, donde nosotros veíamos desde la marquesina los entrenamientos de los bomberos, y ahí estaba mi abuelo, y tenían una banda de música, o sea que siempre fue algo muy, muy natural el servir en nuestra casa. Mi mamá era maestra, y los que son de Villa González, que estén viendo este programa, van a saber que esa misma verja que nos dividía de los bomberos, también nos dividía de la escuela. Ave María. Entonces, mi mamá estaba todo el tiempo pendiente. Ella Claro. salía entre hora y hora y preguntaba, literal, o sea, llamando por la verja y pasándonos cosas por la verja. Por lo tanto, también como esa parte de estar involucrada con la gente, con los estudiantes, con los padres de los estudiantes. Mi mamá conocía y conoce a todo el mundo en Villa González, porque cuando tú inscribes un niño y quienes van a buscar las calificaciones son los familiares, entonces ese contacto fue siempre muy cercano con todo el mundo. Por eso digo que realmente era algo prácticamente natural el estar en contacto con la gente. Y también donde digo que él ahí tiene que tomar un poquito de su rol protagónico, porque él dice que yo no era traviesa, pero cuando yo salía con él me ponía a leerle a las personas. Por ejemplo, si no había un periódico o una revista cerca, él sacaba, siempre tenía en su bolsillo, tarjetas de presentación de su oficina de abogados, y él me decía, léele ahí a las personas para que ellos vean cómo tú lees. Lo cual yo todavía lo recuerdo, y para mí en ese momento era algo que me dio esa seguridad de saber que yo podía leer bien. Pero en ese momento lo que era leer bien luego se convirtió en hablar al público, comunicarme con las personas, tener esa certeza de que yo podía transmitir y comunicarme con los demás. Y bueno, luego me pusieron en clases de modelaje y todo eso, y eso fue como una cascada. Entonces, recuerdo cuando se dio la oportunidad de la aspiración, que él nos sentó a todos hay una terraza en mi casa, y nos sentó a todos. O sea, no fue algo, la que va eres tú, no. Fue algo, digamos, como de consenso, como siempre ha sido todo. Y como yo digo, por eso ahora alguna gente pensarán que quizás yo lo digo porque Alfredo Pacheco está ahí, es el presidente de la Cámara, pero yo siento con Alfredo Pacheco, el presidente, que es como una continuación de mi papá, porque él también le gusta mucho consensuar. Sí. Entonces, en ese momento, mi papá nos sentó a todos, estaba mi mamá, mis hermanos, y entonces nos explica la situación de que está esta oportunidad, y de que como yo le había acompañado siempre en los recorridos desde chiquitita, y hay fotos mías entregando flores en los equipos de béisbol, y luego cuando él fue diputado, entonces lo ayudábamos mi esposo y yo con los operativos médicos, y si alguien necesitaba algo en el hospital, alguna diligencia. Bueno, y dice del equipo la que más conocen es a Darwell. Por lo tanto, yo pienso que ella puede ser, pero yo quiero saber qué ustedes piensan. Entonces hicimos una lluvia de ideas y de cosas. Mi mamá no estaba muy segura de que yo me involucrara en esto, pero al final se dio, y para mí ha sido algo sumamente extraordinario, porque siempre digo que como médico uno tiene la oportunidad de, cuando tiene un paciente en el frente, tú tratas ese paciente, y quizás si Dios te da la sabiduría y con los estudios tú puedes resolverle ese problema a ese paciente. Pero ahora Dios me ha dado la oportunidad de estar en un lugar donde las soluciones son colectivas, donde cada decisión que tomamos impacta inevitablemente en todo el territorio nacional. O sea, no hay una ley que no se aplique en el territorio nacional. Y eso hasta cierto punto ha abierto ese abanico de poder servir, porque también estoy muy consciente de eso. Lo he entendido en estos casi 2 años que tengo en la Cámara de Diputados. La diputación o la política en general y la medicina son 2 ramas de una misma cosa que yo aprendí en mi casa, que es el servicio. O sea, y el otro día me preguntaba en una entrevista también que cómo yo me veía luego, y yo digo, yo siempre voy a encontrar la forma de servir o de aportar, porque eso está en mí, es algo que aprendí naturalmente en mi casa, y cuando uno aprende algo es difícil como quitárselo. Darwell, escuchándote, la verdad que no me sorprende. Me imaginé que andaba por ahí, porque don Víctor siempre ha expresado con hechos que es un político que llegó a la política a servir.
no a servirse. Las posiciones donde ha estado ha mostrado ese respeto por lo público. Y qué bueno saber que eso es un tema familiar, que hubo un abuelo que les enseñó a servir, a curar, a acompañar, que la misma política enseñó a esta familia a aprovechar la oportunidad de servir al colectivo. Pero tengo que confesarte algo antes de irme a la pausa. A ti y a los cientos y cientos que estarán viendo esto, don Víctor es tan estratega que él sabía que tú tenías una venita por ahí política y te ponía a leer cositas y te ponía a que tú asumieras ese liderazgo que él ya veía en ti, porque es demasiado estratega y él sabía que tú ibas a llegar ahí. Entonces me motivó. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque no es fortuito. Y Claro. él, que tiene un ojo bastante desarrollado, dirá, esta niña tiene liderazgo, déjame ponerla, déjame darle confianza. Y más adelante, si ella siente deseo de servir, lo va a hacer desde la medicina, desde la política. Desmiéntame. Dice su padrino, Genaro Rodríguez, que yo soy muy instintivo. Sí, usted lo es, usted lo es. Y entonces parece que veía instintivamente eso, pero la verdad que, bueno, de todos mis hijos, la segunda también es muy ordenada y cualquier cosa en sus manos estaría bien, de Soares. Pero el político de la familia no era ni siquiera ella, es Víctor José. Sí, tengo entendido. Y yo particularmente creía que a la que más le iba a gustar la política era a Victoria Giselle, porque siempre expresaba eso, que sé yo qué, pero con la práctica, como que todos han declinado también como esa parte política en ella, y es como la representación como de la parte política en Darwin. Pero te faltó la más operativa, que es Dolcari. Ah, no, claro. Yo tengo otra, que esa es la que me arma casi todas las cosas y Sí. ya ella me dijo lo que yo tengo que ser en el pero un equipo de 2028. campaña que usted Esa, tiene. esa es maestra Sí, y hace es más. melliza. Sí. Sin embargo, su melliza no es como tan política así. No. No. Digamos que las políticas en realidad son Darwin, de Soares, la armadora, que es Dolcari, Víctor José, que le gusta mucho la política y tiene mucho liderazgo. De Sí, hecho. sí, sí. Y Victoria dice que lo ha dejado de lado, pero como que tenía ese instinto de la política. Los otros, Christopher, como que no es muy, aunque apoya. Víctor Alejandro dice que no va a ser político. Por ahora. No y sabemos. Dolcari, que es, Sí, ella no. apoya, pero no es tan política. Yo lo que sí le puedo decir que mis hijos pueden tener cualquier tipo de inclinación y yo trato de desarrollársela. Es decir, no trato de imponerle nada, de sustituirle nada. De hecho, algunos querían seguir los pasos de ella estudiando medicina, como Dolcari. En el camino me dijo, papi, ¿qué tú crees? Digo, no, mi hija, vamos a ver cuál es tu vocación real. Si hay un herido, ¿te gustaría ver sangre? ¿Qué? ¿Cómo? No, papi. Digo, bueno, yo creo que tú puedes ser maestra. Ok. Y es una buena profesional. Excelente. Es matemática. ¿Sí? Sí. Matemática y física. Exacto. ¿Cómo? Y estadística. No, pero no es cualquier Con maestra. maestría. Perdón, ¿eh? Sí. La quiere mucho en su comunidad. De profesora. Bueno, ella empezó primero como monitora de inglés. Porque también yo no negociaba eso. Yo no aprendí inglés, sé lo básico, pero yo Sus hijos bilingües. hacía Claro. y eso no se negociaba. Y entonces su primer trabajo fue ser monitora de inglés en Tamboril. Y de ahí pasó a ser directora de una escuela. Ella estuvo en las aulas primero, pero Sí, y ahora es directora regional, Wow, directora distrital. qué bueno. Sí, o sea, ellos se desarrollan y yo lo que hago es que lo apoyo. Y siempre he tenido mucho cuidado de que la imagen de ellos. Tanto así que tengo una, no lo he dicho nunca esa televisión, que yo cuido tanto de ellos y de su imagen y de su pulcritud, que una vez me retrataron a Darwin desnuda en una bañera. Y cuando yo llegué eché un pleito. ¿Cómo van a retratar a mi niña desnuda? Y le puse recorté a la foto un pedacito de periódico
y se lo puse ahí. Y guardé la foto con eso. Tú tienes la foto guardada todavía. Claro. ¿Tienes esa foto guardada? Sí, está guardada. Claro, porque hay que cuidar, hay que Con cuidar a el los niños. papelito. Con el papelito. Con el ahí. papelito, pues. Algo que es normal, pero usted entiende que tiene que cuidar la dignidad de sus niñitos. Sí, Claro. claro. Y que no hay que estar enseñando. Lo que no conocemos, quizás, por lo menos no en televisión, y no yo, ¿qué usted estaría dispuesto a hacer por sus hijos? No hay absolutamente nada que yo no esté en disposición de hacer por mis hijos. Todo. Todo. Lo que sea, por esos muchachos. Lo que sea. Y siempre he dicho, a lo que dicen que tiene un hijo favorito, yo siempre intento confundirlo. Ah, ok. A ver cuál es mi estrategia, ¿verdad? Mi estrategia. Ya veo que usted... Confundirlo. Ajá. Y le hago creer a cada uno que es el más favorito mío. Ajá. Sí. De hecho, Atención a todos los hijos de don Víctor. Al final todo el mundo sabe quién es la favorita. Todo el mundo Vámonos lo a la sabe. pausa. Darwin ya dijo que ella es la favorita, pero don Víctor dice que él juega para que todos, él los ama a todos. y hay una que yo digo, ya nosotros no encontramos más que hacer para que se den cuenta que eres tú. Don Víctor es un estratega hasta en la familia. Señores, vámonos a la pausa. Al regreso hay más preguntas. Y tenemos una pequeña dinámica para ver qué tanto se conocen estas almas que tanto se quieren, tanto se parecen y que han servido en la política para mostrar que sí, puede haber un ejemplo de decencia, trabajo y preparación en la política. No es verdad que estamos llenos de personas sin el compromiso que necesita y que amerita un político. Aquí hay dos ejemplos de dos generaciones diferentes de decencia, preparación y constancia. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a ver qué tanto se conocen estos dos.